La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, deseando que la gracia y bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy, domingo 16 de noviembre de este año de gracia 2025, abordaremos un tema de suyo sensible, interesante, polémico, pero que a la luz de la Sagrada Escritura dejaremos claro lo que Dios establece sobre el particular. Nuestro tema, los ídolos de hoy. Antes de iniciar la exposición de este tema, queremos decirles, hermanos, que con motivo del Congreso General de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, celebrado en la mansión los días 15, 16 y 17 de este mes, nos vimos en la necesidad, como en otras ocasiones, de grabar previamente este tema para no perder la secuencia temática que domingo tras domingo marca nuestro temario Nueva Raza. No por el hecho de ser grabado pierde interés o deja de ser trascendente para nuestra enseñanza. Antes bien, hermanos, nos motiva a reflexionar sobre el mismo. Así que, antes de iniciar la lectura bíblica correspondiente, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que en su bondad y misericordia nos asista, su nombre sea glorificado y la enseñanza de su palabra sea de orientación, guía y bendición para nuestras almas y sobre todo sustento de nuestra fe cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, no solo para rendir tributo de adoración y alabanza, sino también de gratitud por lo que tú eres, por lo que tú has hecho por nosotros y por lo que ahora nosotros somos en ti, y que el día de mañana, Señor Jesús, también seremos cuando estemos en tu presencia en el reino de los cielos. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida y la consideración de este tema. Te rogamos la asistencia, gracia y bendición de tu Espíritu, y que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre a los corazones, las coyunturas y los tuétanos de cada uno de los oyentes, para que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito divino en cada uno de nosotros. Señor, en tus manos estamos y en tu nombre iniciamos. Amén y amén. Nuestro tema, decíamos hace un momento, hermanos, los ídolos de hoy. Y esto lo puede usted encontrar en las páginas 49 y 50 de la revista Nueva Raza. Y hay un pasaje bíblico que nos sugiere nuestro tema en el temario, Éxodo 34:14, pero que sentimos en Dios considerar también los versículos 3 al 5 de Éxodo 20, que constituyen la base primaria de lo que hemos de considerar en esta mañana. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar lo que el Señor Jesús refiere a su pueblo en los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo 20 de Éxodo. El Señor les recuerda a los israelitas, pueblo de Dios, que Él es Jehová, que Él los sacó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo extendida.
Y por ello, a través de los versículos 3, 4 y 5, el Señor establece 3 mandamientos fundamentales para la fe del cristiano. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Aunado a este pasaje, Éxodo 34, 14, dice así, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. A partir de estas 2 referencias bíblicas de la palabra de Dios, tenemos lo que conocemos como la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. La verdad bíblica, el Señor es Dios y pide nuestra lealtad y obediencia. Yo soy Jehová tu Dios, dice el versículo 2 de Éxodo 20. De ahí nuestra verdad bíblica. El Señor es Dios y pide nuestra lealtad, obediencia y adoración, como señala la 4ª vertiente de la misión de nuestra iglesia. Pero tenemos también, hermanos, a partir de lo que hemos señalado, la verdad bíblica aplicada. Guardemos los mandamientos del Señor para tener bendición. Guardemos los mandamientos del Señor y seremos bendecidos. No solo nosotros, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Los ídolos de hoy. Ídolo, de acuerdo con el diccionario, es imagen de una deidad, objeto de culto. Se entiende también por ídolo, persona o cosa amada o admirada con exaltación. A estas 2 acepciones de la palabra ídolo, podríamos agregar una tercera. Persona o cosa que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Persona o cosa que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Y esto nos lleva precisamente a considerar nuestro tema, toda vez que hay ídolos, no a la manera como normalmente los conocemos o concebimos, sino otro tipo de ídolos que están en el corazón y en la mente, incluso del cristiano, del creyente. Ídolos, pensamientos o sentimientos que ocupan el centro del corazón del hombre o de la mujer y que reemplazan el lugar que solo a Dios le corresponde. En razón de ello, vamos a considerar en el desarrollo de nuestro tema 3 puntos. El primero de ellos, por lo que ve a los ídolos ocultos, recordando el caso de Raquel. El punto 2, los ídolos visibles, como aquel becerro de oro que hizo Aarón en el desierto. Y el tercer caso, los ídolos a quienes se veneraban o adoraban en Éfeso con la conocida diosa, entre comillas, diosa
Diana. Primer punto, el caso de Raquel. Esto lo encontramos en el capítulo 31 del libro de Génesis. Hay cosas interesantes que de verdad deben mover a la reflexión, al raciocinio, al análisis. Según refiere el versículo 30 de Génesis 31, Labán, suegro de Jacob, le dijo: ¿por qué me hurtaste mis dioses? Medite en lo profundo de esta pregunta para que reflexionemos las implicaciones que la misma tiene. ¿Por qué me hurtaste? ¿Por qué me robaste mis dioses? En respuesta a ello, Jacob le dijo a Labán, su suegro: aquel que los tenga, que muera. Dicho esto, Labán se dio a la tarea de buscar en las tiendas de Jacob, de Lea, de Raquel, de los siervos de Jacob, y no encontró absolutamente nada. ¿Qué pasó entonces con esos dioses que Labán reclamaba? Versículos 34 y 35 de Génesis claramente nos dicen que Raquel, una de las dos esposas de Jacob, robó los ídolos de su padre y los escondió, digamos, en la silla del camello, por llamarlo de alguna manera, para que pueda yo explicar. Y se sentó sobre ellos. De tal manera que cuando su padre, Labán, quiso buscar aún en lo que llevaba el camello, ella le dijo: padre, estoy en la costumbre de las mujeres y no puedo levantarme. Y no porque realmente fuera así, sino porque estaba sentada sobre los ídolos de piedra, de madera, de oro, no lo sé. Finalmente, ídolos, y es por demás que hayan sido de piedra, de madera o de oro. Finalmente, ídolos. ¿A qué nos mueve esto, hermanos amados? Al conflicto, no solo cognitivo, sino de fe que hay en algunos que, teniendo el conocimiento del Dios único y verdadero, no han logrado todavía romper las cadenas que los ataban a una fe o a una religión cuando no llegábamos todavía a la luz admirable que es Cristo. Y cuando llegamos, cuesta para algunos trabajo y siguen escondiendo, siguen ocultando ídolos que a la vista de los demás efectivamente no son visibles. Podríamos nosotros preguntarnos: ¿están escondidos, están ocultos esos ídolos en algunos creyentes? Y lamentablemente tendríamos que responder afirmativamente. ¿Cuáles podrían ser esos ídolos ocultos o escondidos? Bueno, normalmente se nos viene a la mente esas aplicaciones pornográficas que hay en el móvil o en el celular o en la tablet o en la pantalla de internet, y que solo basta darle un clic para que de inmediato venga en cadena toda una serie de imágenes o escenas pornográficas que constituyen una atadura en el corazón, incluso
decía, del creyente, sea hombre o sea mujer. Y cuando esas imágenes o escenas pornográficas están en el centro del corazón o del pensamiento del ser humano, reemplazando el lugar que solo a Dios le corresponde, vienen a constituir un ídolo. Un ídolo, y no precisamente como los concebimos o pensamos, o como en otro tiempo los conocimos, ¿no? Pero están ahí y son reales. Por eso propusimos una tercera acepción de la palabra ídolo: persona, cosa que reemplaza a Dios en el corazón del hombre. Y a esa definición de persona o cosa podríamos agregar imágenes, pensamientos, sentimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso hay quienes hacen de un hombre o de una mujer un ídolo que los liga a un sentimiento y que no pueden efectivamente cortar por sí misma esa relación. Y claramente cuando se abordan estos asuntos y se tratan con la persona, creyente o no, han dicho, no puedo. Y cuando se les conmina incluso para que bloqueen ese número telefónico, para que eliminen todas las fotografías o imágenes o videos que tienen en relación con la otra persona, simplemente dicen, no puedo hacerlo, porque esto me alimenta, esto me anima, esto es algo especial para mí, esto es parte de mi vida. Eso no es otra cosa más que un ídolo que está en el centro del corazón de la persona y que reemplaza el lugar que solo a Dios le corresponde. Son ídolos ocultos, no visibles para los demás, quizá ni para el esposo, la esposa o los hijos, para la iglesia o el pastor, pero sí visibles para Dios, porque delante de Él nada absolutamente podemos ocultar ni esconder, pues Él no solo escudriña la mente, sino que también escudriña el corazón, prueba nuestros sentimientos. Pero también, hermanos, aparte de estos dos ejemplos muy sencillos que he referido, está el ego, el yo, porque a veces hacemos de nosotros mismos un ídolo. Y esto, aunque pocas veces se reconoce y se acepta, está allí presente. Y ese sentimiento o pensamiento nos domina y nos hace actuar en función de nuestro yo. Yo y siempre yo. Y cuando ese ídolo está allí presente, se hace patente a través de un sentimiento de fama o de una ambición de poder. Y poder no solo político, económico, sino incluso podríamos decir religioso, entre comillas, espiritual. Porque ese deseo de fama, de aplauso, de reconocimiento y esa ambición de poder no solo está en el aspecto material, repito, poder económico, en el aspecto político, sino también a veces incluso en el líder, en el directivo, en el colaborador, en la ministra, en el pastor, en aquel que dirige un movimiento o una denominación o iglesia.
Y cuando esa ambición de poder domina la mente y el corazón y hace actuar a la persona en función de, aquello no es otra cosa que un ídolo que está allí imperando y dominando, camuflajeado en piedad, en bondad, en religiosidad, en espiritualidad, pero que finalmente en el fondo hay otro tipo de sentimientos y de pensamientos reales que Dios conoce, pero que finalmente constituyen algo que reemplaza a Dios en el corazón de la persona. Y estos, podríamos decir, son algunos de los ejemplos de los ídolos ocultos que están en el corazón del hombre y que compiten con la fe que debemos profesar en Dios. Y cuando nosotros esto hacemos, estamos haciendo un lado a Dios. Y por ello, en el versículo 5 que leímos hace un momento, dice que yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque cuando nosotros no tomamos una decisión para rechazar y sepultar cualquier ídolo oculto o escondido que guardemos dentro, quiere decir que estamos resistiendo, rechazando y aborreciendo a Dios. Y esto es lo que nosotros debemos valorar y poner en balanza para que tomemos una decisión y no fluctuemos entre dos pensamientos. Como dijo Josué, si Jehová es Dios, seguidle, sedle fiel, obedecedle, adoradle, servidle. Pero si hay alguien que ocupe el lugar de Dios en tu corazón a manera de un ídolo invisible u oculto, id en pos de él, dice Josué. Que nuestra respuesta sea la que aquel hombre de fe, aquel guerrero dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. De ahí precisamente la verdad bíblica de nuestro tema. La palabra de Dios nos enseña no solo a obedecer y a servir, sino a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Punto 2. Ya no es el ídolo oculto, sino visible, como fue el caso de aquel becerro de oro que hizo Aarón cuando Moisés estuvo en la cima del monte Horeb o del monte Sinaí, recibiendo de Dios no solo las tablas, sino toda una serie de preceptos, estatutos y mandamientos que Dios dejaba para su pueblo, para que su pueblo anduviera dentro de la voluntad de Dios. Y dado que tardó cerca de 40 días, el pueblo se desesperó y, no sabiendo qué le había acontecido a Moisés, le exigieron a Aarón que le hiciera un ídolo, que fabricara un ídolo para que le adoraran y le reconocieran como aquel que les había librado de la esclavitud de Egipto. Hicieran fiesta y se postraran ante él. Lamentablemente, hermanos, debemos decirlo, lamentablemente Aarón cedió a la exigencia del pueblo. No pudo sostener su fe y sus convicciones en el Dios que los libró de Egipto. Tal vez quería reconocimiento del pueblo, no lo sé. Pero
cuando fue confrontado por Moisés, Moisés claramente le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has cometido este gran pecado? Pecado de ofensa, de abominación al Señor, al hacer aquel becerro de oro y hacerle un altar para que después el pueblo exclamara, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Hermanos, qué terrible es no solo caer en la idolatría oculta, sino en la idolatría visible. Una y otra es condenada tajantemente por el Señor. Esto llevó a Israel no solo a sentir vergüenza ante sus enemigos, sino que en la disciplina y juicio que el Señor ejecutó por aquel gran pecado, murieron como 3,000 personas, como claramente lo dice Éxodo 32:28. Esto, hermanos, tiene grandes consecuencias. No lo podemos ver tan simple y sencillo, no. Esto es de consecuencias, porque en ello puede ir la vida de la persona. Solo refiero a ustedes algunos versículos para que nos demos cuenta la magnitud de la consecuencia de tener en poco la palabra del Señor y de hacer a un lado al Dios único y verdadero e ir en pos de los ídolos. Éxodo 22:20 dijo el Señor, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Deuteronomio 17:2-5 dice así: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubieron hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Lapidación, muerte, era la consecuencia de aquellos que tuvieran en poco lo que Dios había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y finalmente, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, nadie puede decir qué exagerado es Dios, ¿no? Dios establece su ley, sus mandamientos, y apercibe, amonesta, advierte que aquellos que tengan en poco su palabra y transgredan su ley, su pacto, serán muertos. Y esos mandamientos, Dios no los estableció como una causal de muerte por sí misma. No, Dios estableció esos mandamientos no para muerte, sino para vida de su pueblo, a fin de que en la medida en que Israel los observara, los cumpliera, en esa medida Israel no solo podía guardarse en su relación con Dios, en la fidelidad de su pacto, sino que además tomaría la tierra prometida y recibiría todas las bendiciones que el Señor prometió como resultado de la obediencia a su ley. Lamentablemente, amados hermanos, la situación no fue así, y por ello la ira de Dios se encendió en aquel entonces y murieron, como dije hace un momento, como 3,000 personas. Tristemente, digamos que esa fue la nota o el común denominador del pueblo de Israel. No solo durante su peregrinación en el desierto, sino aún después de que ocuparon la tierra prometida, aquella generación que nació en esos 40 años de peregrinación. Y después siguió una y otra vez resistiendo, rechazando y aborreciendo lo que Dios estableció para vida. Ellos lo hicieron suyo, pero para muerte. Y de ahí, precisamente, lo dicho por el profeta Jeremías, quien inspirado por el Espíritu Santo dijo, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Los sacerdotes, léase pastores, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dos males, dice el Señor, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tu maldad, le dijo el Señor al pueblo, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, la palabra de Dios es clara y contundente. Y fíjese bien cómo dice el Señor, tu maldad te castigará. No soy yo el que te está castigando. Tu maldad, lo que tú hiciste. Sabiendo que no lo debías hacer, lo hiciste. Tu maldad te castigará. Tus rebeliones te condenarán. Rebelión tras rebelión contra Dios. Hasta que finalmente el pueblo
se apartó del Señor. Y de ahí que el Señor cierra esta amonestación diciéndole: yo te mostraré cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Tristemente, hermanos, decía hace un momento, esa fue la constante del pueblo en el aspecto espiritual, y por eso Dios tuvo que decirle: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oh, hermanos, ídolos ocultos y visibles fueron los que cegaron espiritualmente al pueblo de Israel, por lo cual Dios tuvo que confrontarlos y amonestarlos duramente, y en medio de todo el dominio idólatra que había en el corazón y en la mente del pueblo, Dios, nuestro Dios, Dios de amor y de misericordia, llamando una y otra vez al pueblo: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos, no escucharemos. Tras los designios de nuestro malvado corazón iremos. Hermanos, qué terrible es esto que ahora conocemos como idolatría, es decir, adorar a uno o a más dioses fuera del único y verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque claramente Él así lo dijo. Allá en Juan capítulo 17, en su versículo número 3, dijo el Señor de la manera siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y dice el apóstol Juan que Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Consecuentemente, no podemos ni debemos estar jugando a los ídolos ocultos o visibles, en imágenes de oro, de plata, de madera, de barro, de piedra, de tela, o haciendo ídolos de nosotros mismos, de un pensamiento, de un sentimiento, de un sistema. No, hermanos, no. Todo aquello que reemplace a Dios de nuestro corazón, rechacémoslo y reprendámoslo en el nombre del Señor. Dios, nuestro Dios, es Dios único y verdadero, y solo Él debe ocupar el centro de nuestro corazón y gobernar nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, para que de esa manera usted y yo, hermanos, seamos hallados fieles al Señor cuando Él venga
por nosotros. En cuanto a los ídolos visibles, Aarón hizo un becerro de oro. ¿Tendremos ahora ídolos visibles? Sí. A veces hacemos del celular o de la tablet un ídolo. Ha habido ya casos donde algunas madres le quitan el celular a su hijo y sus hijos se enardecen porque sienten que les quitan parte de su vida. Y no solo ofenden, insultan a la madre o al padre o al hermano, sino que incluso ha habido casos ya en donde adolescentes han dado muerte a su madre o a su padre simplemente por quitarle el teléfono celular o la tablet o algún otro aparato semejante a este, que viene a constituir un ídolo visible. ¿Qué decir de las diferentes plataformas que hoy existen? ¿Qué decir de las redes sociales? Que muchas veces nos absorben. Y en lugar de dedicarle tiempo a Dios, a la palabra y a la oración, invertimos 2, 3, 4, 6 horas del día en diferentes plataformas, en las redes, en el celular. Y esto, hermanos, viene a constituir un ídolo visible hoy. Los ídolos hoy, nuestro tema. Estos son algunos de los ídolos visibles, así como fue aquel becerro de oro. Ahora el celular viene a ser un becerro de oro, no solo para los adolescentes y jóvenes, sino aún también para los adultos. Cuidado, cuidado. A veces, hermanos, a veces incluso el ministerio, cuando no lo asumimos de manera equilibrada, viene también a ser un ídolo visible. ¿Por qué? Porque las diversas ocupaciones ministeriales nos menguan el tiempo que nosotros debemos pasar en oración y en comunión con Dios. Nos limitan para entrar al secreto del Señor y oír de su Espíritu su palabra. Parecería inconcebible, incongruente, que el ministerio venga a constituir un ídolo. Y lo es. No solo cuando nos quita tiempo para estar en la comunión con Dios, sino cuando queremos usar el ministerio para un reconocimiento, para un aplauso visible, público, abierto, manifiesto. O que alguien simplemente nos diga cuánto trabaja, hermano, cuántas cosas hace. Desechemos todo eso. Todas esas cosas desechémoslas y no permitamos que se conviertan en un ídolo. Tercer punto, Pablo en Éfeso. Cuando nosotros vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de manera muy rápida del contexto en el cual se da esta situación que registran los versículos 23 al 41 de Hechos 19. Pablo fue a Éfeso 3 meses en la sinagoga hablando y predicando del Señor, hablándoles acerca del bautismo con el Espíritu Santo y viniendo el Espíritu Santo sobre aquellos que creyeron en el Señor. Pablo haciendo en el nombre del Señor prodigios y maravillas. Pablo, cumpliendo la obra del Señor, hizo que muchos exorcistas, claramente dice la Escritura, le resistieran, otros se convirtieran. Y muchos de los libros de magia que fueron llevados al apóstol Pablo para ser quemados, se contaba de cerca de 50,000 piezas de plata. De tal manera que los 2, 3 años que estuvo el apóstol Pablo en Éfeso, la palabra de Dios
prevaleció y creció poderosamente por la asistencia y respaldo que el Espíritu Santo daba a su siervo, el apóstol Pablo. Esto propició que efectivamente llegara el punto culminante en donde hubiera un alboroto a tal grado en Éfeso que un varón llamado Demetrio, que obtenía grandes ganancias fabricando ídolos y templos de la, entre comillas, diosa Diana, se viera afectado, se viera perjudicado en sus ingresos, en su economía, en su riqueza, porque muchos se convertían al Señor y reconocían que efectivamente Diana no era más que un ídolo. Por eso dijo Demetrio, veía y oía que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando aquel varón llamado Demetrio hizo esta declaración, el pueblo se enardeció y fue contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque más allá de su fe en aquello que llamaban diosa Diana, que no era más que un ídolo, estaba su riqueza, estaba su ambición de poder económico. De ahí, hermanos, que debemos nosotros también considerar este otro caso para darnos cuenta que en ocasiones el trabajo viene a constituir un ídolo en el corazón, en la vida de las personas, porque muchas veces por el trabajo, entre comillas, por el trabajo, se deja de ir al templo, se deja de orar, se deja de asistir a las reuniones de zona o de presbiterio o a los congresos generales, porque tengo que trabajar, no puedo dejar de trabajar. Y los domingos son los mejores días de venta. ¿Qué es lo que reclamaba aquel Demetrio? Que sus riquezas habían venido a menos. ¿Qué es lo que a veces mueve al creyente a dejar de asistir al templo, a dejar de buscar de Dios? La ambición de riqueza. Quizá alguien diga, no, hermano, es que no es eso. Yo tengo necesidades económicas, tengo que mantener a mis hijos, tengo que apoyar a mi esposa, tengo que pagar esta deuda, el coche, la casa, tengo que trabajar. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuando el trabajo se convierte en un estorbo para buscar a Dios, para entregarnos a Dios, para servir a Dios, el trabajo viene a ser una especie de ídolo que reemplaza a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida devocional, en nuestra vida cultural, en nuestra vida de fe. A veces efectivamente es simplemente la riqueza y el materialismo de hoy día se convierte en un ídolo que afecta y constituye un estorbo en la vida del creyente. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ya vimos las consecuencias de esto y lo que el Señor demanda de nosotros. Para redarguir, discernir el error. Dice el apóstol Juan a propósito de lo que algunos dicen, tener ídolos en el corazón, pues no es malo.
Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos, visibles o invisibles. Guardaos de los ídolos, ocultos o manifiestos. Guardaos de los ídolos. Recuerda, el Señor es quien escudriña nuestra mente y prueba el corazón para ver realmente si Él está en el centro de nuestro corazón o hay algo que lo ha reemplazado. Para corregir, hermanos, en la antigüedad prácticamente todas las naciones que rodeaban a Israel eran idólatras. Tenían diferentes dioses o ídolos de plata, de oro, de madera, de piedra, como sucede hoy día. Cada pueblo, cada colonia, cada manzana, cada ciudad tiene un ídolo. Y hay un sinfín de ídolos llamados dioses, pero que no son más que pedazos de barro, menos que nada. Bueno, pues desde la antigüedad, esos diferentes ídolos o dioses los adoraban y, como dije hace un momento, lamentablemente muchas veces Israel cayó en ese pecado y fue severamente disciplinado y castigado por el Señor. Basta recordar la cautividad en Babilonia, que a pesar de que el Señor una y otra vez a través del profeta Jeremías cerca de 24 años estuvo hablando: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No escucharon, no atendieron, no se convirtieron, no se volvieron al Señor. Antes bien, le dieron la espalda, yendo tras los ídolos y postrándose ante imágenes. Y esto fue una ofensa a Dios y no hubo más remedio que disciplinar a su pueblo enviándolo a la cautividad. Es sencillo, podríamos decir, rechazar ídolos de piedra o de madera, lo que hemos venido mencionando. Sin embargo, como también lo hemos dicho ya, en el corazón o en la mente en ocasiones tenemos ídolos. A veces nosotros mismos, como apunté hace un momento, nos convertimos en ídolos para nosotros mismos. O a veces de nuestros hijos hacemos un ídolo. Y ese hijo ocupa el lugar de Dios en el corazón. Y no me importa lo que Dios diga, lo que importa es lo que yo sienta y haga por mi hijo. Es mi hijo. Y a veces con este tipo de argumentos, argumentos engañosos, nos alejamos de Dios. Por ello, digno es de mencionar lo que Abraham hizo cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y esa obediencia suma al Señor fue lo que trajo la bendición de Dios para Abraham y para su simiente. Por cuanto obedeciste a mi voz y no me rehusaste a tu único hijo, de cierto te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, no hagamos ni siquiera de nuestros hijos un ídolo. Cada uno en el lugar que le corresponde. El Señor claramente dijo cuando estuvo aquí en la tierra: el que amare a padre, madre o hijos o hermanos más que a mí, no es digno de mí. Eso no significa que no amemos a nuestros padres, a nuestros hijos o a nuestros hermanos. Eso no significa
que seamos irresponsables en la atención con ellos, no, sino que sepamos en la sabiduría de Dios poner cada cosa en su lugar para que de esa manera seamos sabios y entendidos. Gálatas 5:20 establece que una de las obras de la carne es la idolatría. Por eso, no a la idolatría, sí a la adoración al único y verdadero Dios, al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, si nosotros consideramos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 39, cuando fue cuestionado cuál es el principal y más grande mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si nosotros cumplimos realmente lo dicho por el Señor y que ya había sido expresado a Israel, pueblo de Dios, en Deuteronomio 6, entonces bajo ningún concepto, excusa o pretexto o argumento, justificado o no, debemos inclinarnos a la idolatría, jamás. Porque si verdaderamente nosotros amamos a Dios, entonces obedeceremos sus mandamientos y veremos en ellos no una carga, sino una bendición. Veremos en ellos no la puerta de la muerte, sino la puerta de la vida. Por eso el Señor Jesús le dijo, por eso Jehová el Señor le dijo a Israel: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Y por eso entonces, los mandamientos que el Señor estableció para su pueblo y que ahora son para nosotros, los debemos cumplir, no por cumplirlos, sino por amor, por gratitud al Señor. Cuando esto hagamos, entonces, hermanos, estaremos reconociendo y confesando con nuestras palabras y con nuestros hechos que Jehová, el Señor, es Dios, nuestro Dios. Conclusión: el Señor es Dios y pide nuestra obediencia y adoración por siempre, pues solo Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, la Escritura es muy clara. Los ídolos, dice el salmista, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen orejas y no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. Pero el Dios en el que usted y yo hemos creído es un Dios que nos ve, que nos escucha, que está ahí con nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para alentarnos. Es el Dios que nos levanta, es el Dios que nos sana, es el Dios que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Es el Dios que nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el Dios que nos dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el Dios al que sirvió Moisés. Es el Dios a quien Elías le ofreció aquel holocausto cuando descendió fuego del cielo y le consumió. Es el Dios a quien Esteban vio en los mismos cielos. Hermanos, es el Dios
ante quien nos postraremos y adoraremos por la eternidad. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Dios verdadero. Cierra tus ojos y dile que lo amas. Dile que crees en Él. Dile que vas a hacer a un lado y a sacar de tu corazón todo aquello que reemplace o que pueda reemplazar al Señor en tu vida. Hagamos hoy un compromiso con el Señor y conforme a la verdad bíblica y a la verdad bíblica aplicada de nuestro tema, hermanos, confesemos que el Señor es Dios y seamos leales, obedientes y adoremos su nombre, guardemos sus mandamientos y seremos bendecidos por el Señor. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque un día nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Gracias, porque vagando sin Dios y sin esperanza, nos buscaste, nos encontraste, nos levantaste, quitaste nuestras vestiduras de inmundicia, de maldad y de pecado, y nos diste vestiduras de justicia, de gracia y de salvación. Gracias, Señor, porque nos diste la bendición y oportunidad de conocerte. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor, porque solo tú pudiste cambiar y transformar nuestro corazón y dejamos atrás los ídolos de oro, de barro, de plata, de madera, de tela, para convertirnos al Dios vivo, único y verdadero, al Dios viviente, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos de dar honra y gloria por siempre y para siempre. Oh Señor, henos hoy aquí en tu presencia, postrados a tus pies, glorificando tu nombre e implorando tu ayuda para que nos guardes fieles, fieles, fieles a tu palabra, fieles a ti, Señor, fieles a tu iglesia, y de esa manera seamos guardados, Señor, de los ídolos de hoy, visibles o invisibles, encubiertos o descubiertos. Que seamos guardados, Señor, y que no haya absolutamente nada ni nadie que nos aparte de ti, porque tú eres el Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Por tanto, Señor, recibe nuestra adoración, pero también nuestra súplica, Señor, de seguir adelante siempre, siempre en pos de ti. Ahora, Señor, de acuerdo a lo que hemos dicho conforme a tu palabra, te pedimos por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Tú no eres ajeno a ninguna de las circunstancias o condiciones por las que pasan nuestros hermanos. Sé con ellos, visítalos, Señor, fortalécelos, alienta su fe y sánalos por amor de tu nombre, Señor. En esta mañana, una y otra vez, te pedimos, Señor, por nuestra hermana Carla, por nuestro hermano Miguel González Rico, por su hermano David Jiménez, por Asbel Díaz Pérez, Señor, te rogamos que hagas misericordia y obres salvación y sanidad, Señor, en él. Oh Cristo, gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor, gracias por lo que tú nos has mostrado, Señor. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre. Ahora te decimos como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dios sea con ustedes. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. La paz de Dios.